Bueno, yo pedí poder presentar a Joan porque para mí es muy importante presentar a una persona tan especial que, bueno, me ayudó a mí en el proceso de misiones. Cuando yo fui a hacer misiones a China, ni siquiera nos conocíamos y me tutorió vía Skype, me preparó para yo poder ir a hacer misiones ¿verdad? A China. Y es un honor para nosotros recibirla en esta mañana. Ella es la doctora Joan Solis Walker. Ella ha trabajado en el campo misionero, ¿verdad? Enviando misioneros a diferentes partes del mundo. Y en esta tarde ella está acá para compartir con nosotros, ¿verdad? La siguiente plenaria. Así que, ¿qué tal si le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a esta queridísima invitada en esta mañana que trae una palabra poderosa? Saludos, familia. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Realmente para mí es un gran honor estar aquí en esta mañana. Y es la primera vez que conozco a Priscila. Ella dejó esa detalle en persona. Hemos establecido una amistad, un compañerismo, una relación que pues permitió que ella llegó a China, yo llegué con ella en ese viaje que ella estuvo en ese tiempo y después regresó, pero para Dios no hay distancia. Para Dios no hay distancia y la familia de Dios es una. Entonces no importaba que ella estuviera en Costa Rica y yo estuviera en los Estados Unidos. Qué lindo, ¿verdad? Dios nos ha dado los medios tecnológicos para poder realizar lo que es su plan y su propósito, y la voluntad de Dios se logró en ese caso. Así que Priscila, un honor para mí, realmente una gran bendición tener esta oportunidad de conocerte en persona y poder abrazarte y bendecir lo que Dios ha puesto en ustedes. Gracias. Mi nombre es Joan Solis Walker, apenas estoy llegando de Indianápolis, por poco le digo de la Florida. Cada vez que alguien me pregunta, ¿estás llegando? Estoy a punto de decirle la Florida, porque hasta hace 2 meses he estado viviendo en la Florida. 2 meses atrás me mudé para Marion, Indiana, y lo único que le puedo decir que el viaje de Marion, Indiana acá es mucho más largo que de la Florida acá. Dios le ha placido que nos establezcamos en Marion, Indiana durante este tiempo. Es donde está la Universidad Indiana Wesleyan University, donde tengo el privilegio de poder servir. Quiero expresar simplemente unos saludos a todo el equipo de trabajo que ha estado involucrado en que Hivacán se lleve a cabo. En particular quiero agradecer al comité que estuvo trabajando, a la invitación que se me extendió de parte de toda la Junta de Hivacán. Quiero expresar agradecimiento a Rick West. La primera vez que yo estuve en un Hivacán fue en Medellín, y esa invitación la extendió Rick West, y aunque la doctora Lyon no está con nosotros, ella fue la que se dio tiempo para que yo también pudiera contribuir, y quiero honrar a aquellos que han abierto el camino para que pudiera estar aquí, así que gracias. Reciban saludos de parte del doctor David Wright, es el presidente de la universidad nuestra, y la doctora Colleen Durr, que es la presidenta del seminario Wesley, donde tengo el privilegio de poder servir. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces la promesa del Señor para nosotros hoy es su bendición, porque nosotros estamos reunidos aquí como hermanos, como hermanas, y Dios ha prometido derramar su bendición. Y lo lindo de la bendición de Dios es que no es poca, que envía bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Esta mañana quiero poder compartir basado en la temática que me dieron. Maquela, ¿me haces un favorcito? Mi técnico. Cámbiame aquí para que no se me... ¿Que no salga nada de Wi-Fi? No, para que no se me apague la página. Display. I got it, Maquela. I got it. Look at that.
Solo tomó que te acercara, eso es lo único que es necesario, Maquela. Bueno, debo darle gracias a todos los estudiantes del Seminario Wesley y a los graduados que recién tuvimos la oportunidad de celebrar una graduación aquí en Bogotá, Colombia también. Dos cositas antes de iniciar. Primeramente, que durante el tiempo de mi charla voy a utilizar de forma intercambiable lo que es los términos hispano, latinoamericano e iberoamericano. En los Estados Unidos en particular hay algunas especificaciones y algunas distinciones entre el uso de esos términos y simplemente quiero hacer la aclaración que les tiendo el respeto a cada uno en la forma que interpreta esos términos y que cuando lo estoy utilizando mi intención es poder continuar extendiendo ese respeto. También quiero desde ya excusarme y poder decir que entiendo que estamos aquí, que somos de distintos países latinoamericanos y que el uso de palabras a veces es diferente de un país a otro. Así que extiéndanme la gracia si en el caso que utilice una palabra que no sea apropiada, simplemente denme un aleluya por allá y dígame, hermanita, piénselo otra vez, ¿ok? Vengo de los Estados Unidos, soy puertorriqueña, gracias por todos que están orando por Puerto Rico. Nací, me crié en los Estados Unidos y siempre digo, yo no nací en Puerto Rico, pero Puerto Rico nació en mí. Me considero puertorriqueña, pero he vivido en los Estados Unidos, nací en New Jersey, fui criada en los Estados Unidos, de New Jersey. Dios me ha llevado a diferentes lugares. Desde una edad muy temprana sembró la semilla de misiones en mi corazón. Mi casa era la casa misionera, yo me crié, mis padres recibían todos los misioneros y durante ese tiempo mi mamá era la misionera asignada de la iglesia, la que se encargaba del culto especial, la que invitaba a los misioneros y se encargaba de que las ofrendas llegaran. Yo necesito esto, ¿lo puedo dejar? Ok, entonces dígame en dónde me paro para no retumbar, que a lo mejor es que estoy en un lugar que provoca ese ruidito. Ok. Me distraigo, familia, me distraigo. Entonces mi corazón desde una edad muy temprana ha estado una semilla de lo que es misiones. Dios me permitió entonces poder trabajar en varias agencias misioneras y poder entonces impartir lo que Dios ha puesto en mi corazón en diferentes lugares. Y esta mañana vengo a hacer una cosa específica. El reto que ustedes me han dado es el reto de desafiar la iglesia, desafiando la iglesia. Entonces esta mañana yo vengo a desafiarlos y a ser desafiada para poder entonces ser aún más responsable con lo que Dios nos ha dado. Oremos. Padre, te pido que tú remuevas ahora mismo cualquier distracción para mí, para mis hermanos y mis hermanas. Señor, que tú nos permitas poder alinearnos a lo que es tu palabra y a lo que es tu plan. Gracias, Señor, porque tú nos llamas. Gracias, Señor, porque tú has puesto tu mano sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado oído para poder escuchar y ojos para poder ver. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros oídos para poder, Señor, simplemente alinearnos con lo que es tu plan, con lo que es tu propósito, con lo que tú, Señor, deseas hacer en nuestros medios. Así que estamos aquí representando la iglesia, representándote a ti, con el fin, Señor, de cumplir la misión que tú has puesto en nuestras manos. Haz tu voluntad. Muévete en este espacio. En el nombre tuyo te lo pedimos. Amén. Entonces hablemos unos minutitos sobre la iglesia. A mí me gusta en plenaria tener un diálogo que compartimos ambos. Entonces cuando pensamos en la iglesia, pensamos, ¿verdad? Lo que Colosenses 1:27 habla, que la iglesia es la esperanza, dentro de nosotros es la esperanza del mundo. Somos nosotros los que tenemos la oportunidad, la encomienda de hacer una diferencia en el mundo. ¿Qué es la iglesia para usted? ¿Qué significa la iglesia? Cuando usted piensa en lo que es la iglesia, ¿qué es lo primero que te viene a la mente, Priscila? Unidad. Maquela. Y familia. ¿Alguien por allá?
Iglesia. La presencia de Dios. Un lugar para congregarse. Alguien dijo. El cuerpo de Cristo. Agente evangelizador. Personas. Reunión. Pertenencia. ¿Qué mucho? Estoy segura que si le pregunto a cada uno de nosotros podemos identificar alguna palabra específica que ayude a definir lo que es la iglesia y cada uno de nosotros estaríamos correctos. Porque dentro de la iglesia, dentro de este concepto de iglesia, ocupa unos significados que son muy amplios. La iglesia contiene el envase, ese envase es ese lugar donde Dios ha decidido depositar lo que es su presencia. Lo que es importante es que en los últimos años, en las últimas décadas, la iglesia se ha convertido en simplemente esa vasija que recibe todo lo que Dios le ha dado y se ha internalizado. Digan conmigo, internalizados. Eso significa que la iglesia recibe y hay crecimiento, pero el crecimiento es interno. Una iglesia que tiene crecimiento interno y no tiene impacto externo cesó de ser la iglesia. La iglesia que tiene crecimiento interno y no tiene impacto en su comunidad dejó de ser la iglesia. La iglesia es agente enviadora. La iglesia se supone que sea la agencia de enviadora misionera más grande sobre la faz de la tierra. La razón por la cual existen agencias de movilización misionera y aún agencias de misiones aún ahora es porque la iglesia ha cesado de realizar lo que es su verdadera función. Dios nos llamó a ser la iglesia misionar, la iglesia apostólica, la iglesia profética, la iglesia que contiene lo que es el poder y la unción de Dios para reconciliar ¿a quién? Al mundo. Piensen eso. La reconciliación del mundo nos pertenece a nosotros como las manos, los pies y la boca y los ojos ¿de quién? No es nuestra propia fuerza, no es la labor que aún nosotros hemos designado como nuestra. Entienda que estoy muy consciente que Dios tiene llamados específicos para nosotros. Entienda que estoy muy consciente que Dios a veces nos llama a lugares específicos para realizar una función específica dentro de una comunidad específica. Pero también es importante que usted entienda que eso no es excusa para decir que misioneros es algo que podemos denominar a ciertas personas. La iglesia tiene que ser iglesia misionera. La responsabilidad de misiones no recae sobre la persona que Dios ha llamado a ese lugar específico. Eso es por añadidura. La responsabilidad de misiones le pertenece a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos. Nosotros somos la iglesia de Dios. Ha ocurrido históricamente, no solamente ahora, pero históricamente la iglesia latinoamericana, por las razones que entraremos, ha ido siguiendo paso a paso lo que ha sido el historial de la iglesia occidental, de la iglesia anglosajona. Con mucho respeto a la iglesia a la cual soy parte en los Estados Unidos, debo decirle que tenemos que cortar ese enlace porque la iglesia en los Estados Unidos ha ido decayendo. Y aunque hay algunos que dicen que todavía estamos estables, la realidad es que los estudios revelan que la iglesia en los Estados Unidos anglosajona está decayendo. La línea de vida de la iglesia en los Estados Unidos en términos generales
generales, es la iglesia hispanoparlante. Es en la iglesia hispana donde hemos visto el crecimiento de iglesia, de plantación de iglesia, de iglesias que entonces están creciendo, de iglesias que han comenzado a tener un impacto en su comunidad, de iglesias que están enviando misioneros. Hemos visto el crecimiento de la iglesia hispanoparlante y se ha convertido en la línea de vida de la iglesia en los Estados Unidos. Eso es digno de celebrar, es digno de notar, pero con tristeza, ¿no? Porque no es que la iglesia anglosajona esté en una situación decayente y que la iglesia hispana esté en una situación de crecimiento. Es la responsabilidad nuestra de procurar de que la iglesia de Dios, la cual es una, esté en un avance increíble que pueda realizar entonces la función que hemos sido encomendados a hacer. Ahora bien le digo, como un paréntesis a eso, si nosotros como la iglesia iberoamericana seguimos adoptando modelos extranjeros o modelos de la iglesia occidental, experimentaremos el mismo decaimiento que se ha visto en lo que es el mundo occidental, en Europa y en lugares donde el evangelio, que en una vez estaba, mientras celebramos los años de la Reforma, una iglesia llena de poder, una iglesia que se levantaba para proclamar y poder luchar por sus derechos de simplemente poder leer la palabra de Dios por sí mismo y entender y tener esa comunicación directa con Dios. Es una iglesia que ahora está sufriendo la muerte. No, mi hermano, no, mi hermanita. Dios nos está llamando como iglesia hispanoparlante, como iglesia iberoamericana, que nos levantemos, que seamos lo fuerte suficiente, que podamos alinearlos con lo que es el propósito y el plan de la iglesia de Dios, para que la iglesia no decaiga, sino que crezca con poder, que tenga esa palabra profética, que tenga esa palabra apostólica, que tenga esa palabra reconciliadora, que entonces cumple con la misión de que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que ¿qué? Solo Jesucristo. Deseo compartir un video con ustedes. Y mientras preparan ese video, me detuve a poder tratar en un tiempo limitado de establecer lo que es la iglesia. Porque entiendo que hoy más que nunca Dios nos está llamando a establecer lo que es una iglesia misional. Porque entiendo que es necesario nosotros poder establecer lo que ese panorama es, de que es el impacto en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Para poder ser desafiados por Dios esta mañana, tenemos que entender quiénes somos como la iglesia, cuál es nuestro poder como iglesia. Y simplemente quiero recalcar que la iglesia de Dios es una iglesia poderosa que lleva consigo unción que rompe toda barrera. Porque somos el futuro y la esperanza del mundo. No porque yo lo digo, no porque su pastor o su pastora lo diga de su púlpito, es porque fue el propósito de Jesús cuando ascendió a los cielos y nos dejó a nosotros la responsabilidad de cargar el evangelio a todo lugar. ¿Se lo dejó a quién? A la iglesia. A los representantes de la iglesia temprana, a los representantes de aquellos que Él se había depositado con el fin de que el evangelio pudiera cumplir y ser alcanzado por cualquier persona que tuviese oídos para oír, que escuchara que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí le comparto un video pequeñito. ¿Está listo?
díganme en qué vieron. ¿Cuál es su primera reacción del video? Al revés. Estamos al revés. Pastor Carlos. El modelo tradicional conlleva a tanto agotamiento y con pocos resultados. Cada creyente cumple su misión, el trabajo más liviano, más satisfacción y más crecimiento. ¿Alguien por acá? Evidentemente las muchas tareas nos distraen de la visión. Hay muchas tareas. ¿Algún joven? ¿Hay algún joven que me pueda dar su interpretación del video? Alguien señaló allá atrás, así que dime. La puerta de entrada al discipulado, porque a veces nos conformamos solo con compartir el mensaje, pero no levantar discípulos. Entonces hay muchos bebés espirituales muertos hoy en día en sectas de falsa doctrina, porque no hemos hecho discípulos, sino solo levantado programas ministeriales. ¿Alguien más? Es necesario enfocarnos en ser más, en el ser, en el espíritu, en despertar el espíritu de cada miembro de la iglesia, en llenar el espíritu y hacer menos, porque es el espíritu el que va a hacer las cosas. El modernismo también en las iglesias nos ha sacado completamente del objetivo que es. Todo es moderno, todo es. Si no estamos a la moda en esta iglesia, no funciona. Quiero recalcar que estos somos nosotros, que somos nosotros la iglesia. Y no es que esas cosas no son necesarias, es que esas cosas ocupan la mayor parte de nuestro tiempo y entonces nos distraen de lo que es la función principal de la iglesia. Vuelvo y repito, no es que no es necesario coordinar, organizar, poner eventos, es que cuando eso se convierte en el propósito principal y cuando distribuimos nuestro tiempo, si eso es lo que estamos invirtiendo la mayor parte de nuestro tiempo, algo está mal. Vale la pena entonces uno poder evaluar. Lo último que quiero decirle al respecto, escúcheme con esto. El enemigo, el diablo, aquel contrario, el que ha estado siempre en lucha con Jesús, con el plan de Dios desde el principio. Si el enemigo puede lograr que nosotros, llamándonos cristianos y siendo la iglesia, si puede lograr entretenernos a tal forma que nos quedamos en la iglesia haciendo las funciones de cristianos y de líderes cristianos y mantenernos tan ocupados que nos aislamos de la visión, de la misión, ganó. El enemigo desea mantenernos tan y tan entretenidos con hacer la obra de Dios y permitir que nos quedemos tan encerrados en las funciones que si logra hacer eso significa que no salimos a hacer la iglesia en medio de nuestras comunidades. Significa que no salimos a esos lugares, a esos países, a alcanzar esas almas en nuestro propio patio y aún más allá que nunca han escuchado el evangelio del Señor Jesucristo. No se crea que parte del plan del enemigo, el enemigo está bien con que nosotros podamos saltar, gritar a un aleluya, siempre y cuando signifique que no comencemos a arrebatar almas del infierno, a poder alcanzar almas que no conocen al Señor, porque al punto donde comenzamos a predicar el evangelio y la gente se convierte y enviamos a otros países para que la palabra de Dios sea expandida, el enemigo se levanta en contra. Pero mientras podamos cantar nuestros coritos, podamos leer nuestra Biblia, podamos tener una relación con Dios que es simplemente entre Dios y nosotros y no se extiende a lo que es el mundo, familia. El desafío para nosotros es entender que esta relación de la iglesia con Dios es cruciforme.
que tiene que ver con nosotros tener una relación muy personal con nuestro Señor Jesucristo, pero que no se puede detener ahí, que esta relación con Dios extiende sus manos, y cuando extiende sus manos se convierte en una cruz, y al convertirse en una cruz significa que todo el tiempo estamos en contacto y en comunicación con Dios, pero con el fin de tener un impacto en lo que está en nuestro alrededor. Can I get an amen? Amén. La iglesia, nosotros somos la herramienta poderosa, somos la estrategia de Dios para alcanzar al mundo. Seamos esa herramienta, seamos ese pueblo, recibamos de Dios lo que ya Él ha enviado desde el cielo, ha puesto como palabra profética sobre su iglesia para que todo el mundo le conozca a Él. Echémonos al lado nuestras propias agendas, nuestros propios propósitos, aún lo que pensamos, con el fin de simplemente ser esa vía que Dios ha denominado como la iglesia preciosa, como la iglesia de Él. Deseo compartir un poquito sobre unos eventos históricos que han ido ocurriendo. En octubre del año pasado, en Panamá se celebró con la Alianza Evangélica Mundial, la WEA, la reunión en Panamá fue con el fin de poder honrar lo que ocurrió en el 1916. La UEA estaba evaluando dónde es que estamos en términos de lo que es la labor misionera. ¿Qué está pasando en los diferentes países? Esto es algo que ocurre cada 10 años, me parece. Y es un tiempo de evaluación y decir, ¿qué hemos logrado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que está haciendo África? ¿Qué está haciendo Iberoamérica? ¿Qué están haciendo en el mundo occidental? ¿Qué? Traigan los reportes. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia? ¿Cómo es que Dios está trayendo una transformación? Esta organización en particular seleccionó a Panamá. Y este evento, varios de ustedes estuvieron ahí, se llevó a cabo con el fin de poder reconocer una falta que hubo en algún momento dado. En términos generales, había visto un movimiento que evaluaba qué es lo que estaba ocurriendo dentro de lo que era el mundo misionero. Y los latinos americanos habían sido excluidos de esa labor 100 años antes. En esta labor de Panamá en el 1916, se determina que América Latina es un campo misionero. Se determina en ese momento que América Latina también debe ser alcanzada por Dios. Y ahí comienza entonces el trabajo misionero en muchos de nuestros países, donde misioneros van, donde misioneros llevan el evangelio, a veces para el bien y a veces para el mal, pero llega el evangelio a nosotros. En esa reunión, en el 1916, no había representación hispanoparlante, no había representación de Iberoamérica, aunque el evento se llevó a cabo en Panamá. Se llevó a cabo en Panamá con la intencionalidad de decir que hay que alcanzar América Latina, que hay que enviar el evangelio a América Latina. 100 años después se celebra este evento con el fin de poder reconocer que ha ocurrido mucho. Aún la presencia de ustedes aquí en Jibacán, que mucho ha pasado, que el evangelio ha llegado a muchos de nuestros países, que aunque hay todavía lugares específicos dentro de nuestros países donde el evangelio se tiene que predicar, por lo regular América Latina ha sido un campo que ha sido alcanzado. Es en este lugar donde entonces ocurre y surge la necesidad de lo que ocurrió en Comibán 1987. Ustedes saben, Comibán se está reuniendo en Sao Paulo, en Brasil. En esa reunión en Brasil se está hablando de lo que Dios está haciendo en América Latina. Y los reportes son preciosos.
misioneros de acá y misioneros de allá, y ahora hay misioneros hispanos que están queriendo prepararse. Hay hombres y mujeres que están diciendo, envíenme a mí. Y Dios comienza no solamente ahora a trabajar en los corazones para que conozcan el evangelio. Ahora aquellos que han conocido, ha ocurrido una transformación y Dios comienza a tocar en la puerta de su corazón y decirles, te llamo a la China, te llamo al pueblo musulmán. ¿Has visto a los árabes? ¿Te diste cuenta que en África hay una necesidad? Y Dios comienza a tocar a la puerta de ahora hombres y mujeres hispanos, hombres y mujeres de Latinoamérica, y comienza a despertar un deseo y una necesidad de querer ir, de querer ser, como dijo la hermana, de querer convertirse en esos agentes. Eso fue en el 1987, donde el doctor Luis Bush en ese escenario enfáticamente proclama, oh, mis hermanos y mis hermanas, América Latina ya deja de ser campo misionero. Ahora no es campo misionero, ahora es fuerza misionera. Fue una declaración que rompió cualquier atadura. Fue una declaración que impulsó a nuestra gente a poder decir, pues seguro que sí, hemos recibido la oportunidad, hemos recibido el evangelio, hemos sido transformados en nuestra vida, pues claro que sí. En mi mente yo pienso que fue como en inglés decimos, ajá, wow, ah. Eso no fue inglés. Héctor, te escuché. Spanglish. Yo digo que en ese momento dado fue como, pues claro, Priscila, pues claro que tienes, pues claro que sí, claro que Dios nos quiere enviar a nosotros también. Pues claro que yo no quiero simplemente aguantar y detener y quedarme con lo que tengo. Pues claro que sí. Y esa declaración entonces nos impulsó a comenzar a pensar, ¿cómo hacemos esto? Necesitamos a Hibacam, necesitamos agencias de movilización, necesitamos agencias entrenadoras, necesitamos a comenzar a poner las estructuras necesarias que entonces nos permitan a poder enviar a las Priscilas a la República de China, a los hermanos a Turquía, a gente de distintos lugares que entonces puedan servir y ser las manos y los pies de Dios en esos lugares donde el evangelio no ha llegado. Pues claro que sí. Y nos prestamos a una labor donde mucho se ha logrado. En UEA se estableció algo que se llama el mundo policéntrico de las misiones. El mundo policéntrico de las misiones. Policéntrico significa que no hay un centro, que no le corresponde a un lugar. Y por mucho tiempo vimos a los Estados Unidos, al mundo occidental, como el centro, como el que tenía el poder, como el que podía enviar, como el que llegó a nosotros. Y entonces los expertos, por usar otra palabra, de lo que significaba hacer misiones, de cómo hacer misiones. Pero en esta reunión en particular y en el transcurso de este tiempo nos hemos dado cuenta que ya la cara del evangelio y de misiones no es un hombre blanco que antes había sido designado como el rostro de las misiones. Nos hemos dado cuenta que ahora el centro es aquí y es allá, que ahora es de naciones a naciones, que ahora es de donde estamos hacia donde ustedes
ustedes están, que ahora nos corresponde a todos que la responsabilidad no recae sobre un lugar en particular y que tenemos que hacer lo necesario entonces para comenzar a darnos cuenta que si el centro es en todo lugar, que si hay muchos centros donde Dios está obrando, que si es el policentrismo lo que define ahora lo que es la misión, cómo eso nos afecta a nosotros como la iglesia hispanoparlante. ¿Cuál es el desafío entonces para nosotros? Vuelvo que en el 1987 nos declaramos en Comibán como una fuerza misionera y entiendo que aunque hay mucho trabajo aún para realizar, eso lo hemos logrado. Nosotros somos una fuerza misionera. Nosotros estamos realizando una labor misionera. Estamos yendo a países donde la palabra de Dios necesita aún ser predicada. Estamos haciendo la labor misionera. Pero ¿qué más? Eso fue 30 años atrás que hicimos esa declaración. ¿Y qué nos está diciendo Dios ahora? Entonces el desafío que le doy a ustedes es qué es lo que nos corresponde durante esta próxima etapa. Si eso ocurrió 30 años atrás y aún el centro, Latinoamérica, no era ni parte de lo que estaba ocurriendo durante ese tiempo. Si ahora nosotros también nos formamos parte del policentrismo, entonces, ¿cómo nos impacta eso a nosotros? ¿Cómo? ¿Qué implicaciones tiene que ahora nosotros no simplemente somos la extensión de una obra misionera que ha realizado otros países, sino que ahora asumimos la misma responsabilidad? Vamos a asumir que los reunidos en UEA, en Panamá, vamos a asumir que es cierto. Tomémoslos desde esa perspectiva. Vamos a decir que es cierto que hay muchos centros, que ahora la responsabilidad de misiones es de naciones a naciones. ¿Qué significa eso para nosotros? Y le quiero proponer algunas cosas. Significa que hay un espacio en la mesa. Significa que Padre, Hijo, Espíritu Santo, que otros países han venido a la mesa. Significa que hay una labor específica que cada uno tiene por la cual tenemos que realizar. Le propongo que si policentrismo es realmente el nuevo modelo de misiones, significa que hay una silla en esa mesa para nosotros como el pueblo hispano. La pregunta es, ¿estamos listos para asumir ese espacio y tener voz en esa mesa? ¿Estaremos listos, Pastor Carlos, para dejar y echar al lado el colonialismo, el ciclo que nos permite que nos mantengamos atados a un pasado y a una teología del ay bendito, del dame para poder superarme? Significa que nosotros estamos diciendo que de igual forma estamos dispuestos a asumir nuestro lugar en la mesa de la iglesia de Dios como representantes para poder lograr lo que Dios desde el principio nos encomendó como la misión de la iglesia.
significa que nosotros estamos dispuestos a decir, esto es lo que Latinoamérica contribuye. Este es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Así es como nosotros podemos contribuir a esto. Oh, mi familia, le digo como educadora, como persona que está viajando ahora mismo el mundo, es tiempo que nosotros como la iglesia hispana, como la iglesia iberoamericana, nos demos nuestro puesto ante Dios, que no continuemos denegando el poder y la autoridad que Él ha puesto sobre nosotros y que nos levantemos como iglesia hispana para ser la iglesia hispana de Dios. Entonces le propongo como el desafío, nos sentaremos a la mesa, porque la invitación está. Nos sentaremos a la mesa. Podemos romper la mentalidad que hemos tenido. Podemos nosotros prepararnos en esta reunión en Comiván, en algunas reuniones teológicas en las cuales hemos estado hablando sobre la educación internacional. Es muy interesante para mí. ¿Sabes cuál es uno de los temas principales? Y sin vergüenza se lo voy a decir, porque no viene de mí. La capacitación, el prepararnos. Mire, autoprepárese, autoestudio. Si es que no encuentra ninguna, busque la forma, conéctese con personas, pregúntele al que está a la derecha y a su izquierda qué es lo que está leyendo. Seamos gente de la palabra de Dios. Ustedes escucharon al hermano de Sociedad Bíblica como habla. Hay que leer la Biblia. Tenemos que profundizar nuestro conocimiento de la Biblia. En los Estados Unidos, entre los hispanos, solamente, aunque el número más alto de 57% de hispanos consideran que la Biblia es algo que tienen que leer, es algo que tienen, pero solamente 8% de los hispanos en los Estados Unidos leen la Biblia. Familia, no podemos sentarnos a la mesa si no estamos escudriñando la palabra de Dios. No podemos dejar que lo demás nos distraiga de poder entender la misión de Dios, porque la única forma que entonces podemos realizar a su completitud lo que Dios desea hacer es cuando sabemos qué es lo que Dios desea hacer. ¿Cómo vamos a entender los tiempos? Preparémonos, formemos grupos de capacitación, alíñense con Comiván, con UEA, con el Seminario Wesley, con el Instituto Bíblico, alíñense, procure, seamos gente capacitada que tiene el conocimiento profundo, teológico, misiológico. La otra cosa que se ve muy comúnmente ahora, que ha sido parte de todos estos diálogos, es una persona sana, integral, entera. En inglés decimos holistic. Dígalo conmigo, holistic. Ya es americano, ya puede hablar inglés. Holistic. Holístico es una palabra en español. Holístico, tiene hasta mejor. ¿Vieron eso? Holístico, hasta usé las manos para ella. Holístico, significando una persona sana, de alta integridad, una persona ética, que tiene valores, que tiene morales. Una persona lista. Entonces seamos sinceros y transparentes para que entonces nosotros podamos trabajar con esas áreas en nuestra vida que nos permiten entonces al trabajarlas poder representar a nuestro Señor Jesucristo con el todo de lo que somos. Para sentarnos en esa mesa simplemente le propongo que tenemos que entender la fuerza de todo Iberoamérica,
con la fuerza de los Estados Unidos, los hispanos en los Estados Unidos, de la iglesia, nosotros tenemos el potencial de alcanzar aún más. Lo podemos hacer. Entonces cambiar la mentalidad de minoría, de mayoría, de que somos la vasija de Dios y que podamos entonces prepararnos y ocupar nuestro espacio en la mesa. También pienso y le propongo hoy que no basta que nosotros simplemente nos podamos sentar en la mesa. Lo último que le propongo es que en adición a sentarnos en la mesa, tenemos que tener la valentía necesaria de traer una silla, invitar a otro que también sea parte. Familia, es tiempo que dejemos aún de las luchas internas entre nosotros, que si los venezolanos y los colombianos, los puertorriqueños y los cubanos, que si del Caribe y Suramérica, esas tensiones internas, si nuestra cultura es nuestra cultura y no se alinea con la cultura del reino, dejamos de ser responsables con la cultura de Dios. Y para poder entonces entrar en esta nueva esfera, en nuestra nueva oportunidad que Dios nos extiende, es necesario que nosotros podamos extendernos las manos, ayudarnos a poder lograr y llegar al lugar donde Dios nos está llamando a sentarnos, en la mesa. Entonces que siéntese y ponga una silla y traiga otro con usted y vaya creando el espacio para que Dios nos siga uniendo a nosotros como iglesia. Dentro de eso le digo, ya basta del copy y paste. Copia y pega. En esta nueva era, mira, no tengo nada en contra de la música de Bethel, de Hillsong, de ningún, pero es tiempo de comenzar a diseñar nuestros propios tonos. No solamente en música. Hay aquí en este salón solamente la capacidad, Dios le ha dado a usted los conocimientos necesarios para comenzar a desarrollar currículos, a comenzar a desarrollar manuales, a comenzar a prepararnos para poder ser los educadores, a comenzar a poder establecer lo que son las necesidades necesarias para entonces poder crear lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado específicamente a nosotros. Porque entiendo que Dios desde el principio estuvo a favor de la diversidad. Porque entiendo que en la creación Dios no hizo una cosa solamente. Dios se prestó a hacer los cielos y la tierra, y que el agua y el mar y la tierra y las aves de los cielos y los pescados y el hombre y la mujer. Desde el inicio Dios fue un Dios de diversidad, un Dios de creatividad. Y si voy a creerle eso, y eso va a ser parte de mi teología, entonces tengo que creerle a Dios y entender que Dios para nosotros, los hispanos, los latinoamericanos, la gente de Iberoamérica, Dios nos ha dado ciertos dones, ciertas visiones, ciertas herramientas que nosotros tenemos que comenzar a utilizar y que no podemos escondernos detrás de los logros que otros países, que otros estén haciendo, de otros avances que están logrando en otras áreas. Este es el momento para nosotros poder decir: Dios, lo que tú has puesto en mis manos lo voy a multiplicar, no me quedaré con eso, no lo voy a esconder, porque te conozco a ti como el maestro, porque te conozco a ti como el Dios, el dador de la vida, y al conocerte a ti, eso me impulsa a poner a trabajar lo que me has dado, porque quiero multiplicarlo. No quiero ser parte de aquellos empleados que toman lo que tú nos has dado y lo esconden
también por miedo. No, iglesia, Dios nos está llamando a nosotros como pueblo hispano de tomar todo lo que tenemos. Vamos a traerlo todo a la mesa. Vamos a procurar, Dios, cómo tú deseas usar esto, cómo tú vas a usar esto para expandir el evangelio. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Más que nunca. Si la invitación de sentarnos a la mesa es cierto, si en este tiempo Dios ha dicho, vénganse aquí, ya tienen lo que necesitan, entonces más que nunca nosotros tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos porque no apreciamos a su totalidad la oportunidad que Dios nos ha dado. Si no nos sentamos, seguimos propagando lo mismo, seguimos atados a lo mismo, seguimos tratando de seguir los caminos que otros han lanzado por nosotros. Es tiempo que nosotros podamos abrir nuestros ojos y podamos entender qué es lo que Dios está haciendo y decir, como pueblo hispano nos levantamos a trazar una nueva ruta. Me callo. Porque realmente ahora le corresponde a usted. Yo nací en los Estados Unidos. Y me tomó mucho tiempo aceptar que yo era americana. Yo tuve que romper una atadura en mi vida. Porque yo nací en New Jersey, en una comunidad completamente puertorriqueña. Mi primer idioma en ese tiempo era el español. Ahora es Spanglish, es cierto. Y dentro de esa comunidad, yo no estaba al tanto del racismo, de la discriminación. Yo no sabía que yo era diferente y que iba a ser señalada y que iba a experimentar el prejuicio porque el color de mi piel era diferente. Yo iba a una iglesia hispana, a tiendas hispanas. Mis compras las hacía en un lugar donde todos los demás se parecían a mí. Pero en algún momento dado, en la escuela, aquellos que no se parecían a mí comenzaron a juzgarme. Y a una edad temprana formulé en mi mente una dependencia y un ideal de que no era suficiente, de que a lo mejor no tenía palabras suficientes. Y aunque año tras año seguí estudiando, después seguí estudiando y seguí estudiando y continué preparando. Y Dios abrió puertas y hubo una bendición en mi vida. Dentro de mi semillita, dentro de mi corazón había una semillita, había algo que decía, tú no puedes. Esto es muy difícil para ti. Tú no puedes. Y eso me mantuvo atada por años. Y mi hermano, yo ni lo sabía. Porque uno no sabe lo que uno no sabe. Y entonces no puede cambiar lo que uno no sabe. Hay un curso que se llama Perspectivas. ¿Alguien lo conoce? Perspectivas es una herramienta excelentísima de entrenamiento misionero y misionar. Y yo he dicto la lección número 10 y la lección 12 de Perspectivas. Y estoy dando la clase sobre cultura. Y tengo un salón lleno de muchos anglosajones, de gente de diferentes partes del mundo. Y cuando comienzo a hablar sobre lo que es cultura,
rompo a llorar. Yo decía, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué yo estoy llorando? Tengo un salón lleno de 60 personas que nunca he conocido en mi vida y aquí yo estoy como Magdalena, llorando y llorando y llorando. Yo decía, pero qué vergüenza esta gente. Pero el Espíritu Santo en ese momento comenzó a traer a flote unos dolores, unas inquietudes que yo tenía muy profundamente, muy profunda en mi corazón. Yo me crié en una ciudad donde el Ku Klux Klan, que es la supremacía, ¿cómo le dicen aquí? ¿Ku Klux Klan? ¿La supremacía blanca? ¿Cómo? Ku Klux Klan. Yo me crié en una área del Ku Klux Klan y no sabía lo mucho daño que me había hecho eso. Más daño me hizo cuando me enteré que los líderes del Ku Klux Klan en el lugar donde estábamos eran pastores de la misma ciudad donde yo vivía. Y eso me rompió. Y yo estoy dando esta clase años después y Dios comienza a traer a flote ese dolor. Ahí al frente de esta gente extraña, de ese dolor. Y comienzo a darme cuenta que hay heridas en mi corazón que todavía necesitan sanar. Y en el medio de esa presentación Dios me dice, no puedes hacer lo que te envío a hacer hasta que no sanes las heridas que tienes que sanar. Y yo comienzo a hablar un montón de pamplina en ese salón. Y yo estoy diciendo es que sos americano, y que el americano, y que los americanos, y que el americano hizo esto el americano, y todo lo que salía de mi boca era el americano con dolor y con coraje y con medio mundo. Y la persona que me extendió la invitación al final me dijo, ¿por qué tú sigues diciendo el americano, los americanos? ¿Acaso no eres tú americana? Y nadie me había hecho esa pregunta anteriormente. ¿Tú sabes que América Latina también utiliza la palabra latinoamericano? ¿Por qué es que en tu mente estás creando esa división? Cuando Dios rompe eso dentro de mi corazón, yo pude sentarme a la mesa con hermanos y hermanas de otras culturas, con gente que piensa diferente que yo, que no se parece a mí. Pero al sentarme a la mesa me siento con la confianza y la seguridad de que yo no soy latina por casualidad. De que yo no decidí que iba a escoger entre las opciones que iba a ser mujer latina. Porque nadie me entregó un papelito para que seleccionara, para poder decir esto es lo que quiero hacer. De que Dios fue quien tomó esa decisión a favor mío. Y que si mi teología me dice que Dios es el dador y el creador de la vida, entonces Él decidió que yo fuera mujer latina. Y si al decidir que yo fuera hispana, significa que Dios desea utilizar mi hispanidad para reconciliar el mundo. ¿Acaso Dios no desea utilizar tu identidad y tu cultura? ¿Quién tú eres para reconciliar al mundo? ¿Acaso nuestro lugar geográfico donde hemos nacido es algo separado que cae dentro de un renglón totalmente distinto del plan de Dios? ¿O no, familia? No hay compartimentalización. Aquí no hay ninguna división. Todo lo que usted es, todo lo que Dios diseñó en usted es lo que Dios desea utilizar para reconciliar el reino. Entonces, mujer latina, escúchame cuando te digo, el factor de que eres mujer es porque Dios te ha designado a realizar una labor misionera con lo que es
ser una mujer de Dios. Entonces no permitas, ni permitas que tú mismas te detengas porque eres mujer, ni permitas que nadie te detenga porque eres mujer. Eres mujer llamada, seleccionada por Dios con un plan y un propósito. Y si nosotros nos vamos a sentar a la mesa, las mujeres vienen también. ¿Qué vamos a hacer? Hace 30 años que nos declaramos como una fuerza misionera. ¿Qué va a cambiar ahora? ¿Qué vamos a hacer? Crear espacio no es para algunos específicos. Es invitarnos a todos a la mesa para que juntos podamos cumplir con el propósito de Dios. ¿Acaso piensas que lo puedes hacer solo o sola con el grupito designado alrededor tuyo? Toma la iglesia completa. El desafío es que tenemos que quitarnos las vendas de los ojos y poder mirar que los campos están listos para la siega. Y como los campos están listos para la siega y faltan obreros, los obreros somos todos. Tú y yo. Termino con esto. Es Éxodos, el capítulo 13, versículos 17 y 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Éxodo 13, 17 y 18. Escuche. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios, diga Dios, no los llevó. Dígalo junto, Dios no los llevó. Fue Dios el que decidió que no los iba a llevar por el camino de la tierra de los filisteos. Vuelvo y digo, fue Dios quien decidió que no los iba a llevar por el camino de la tierra de los filisteos. Aunque esa tierra estaba, ¿qué? Cerca. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, no quiero que se me arrepientan. Para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva ¿a dónde? A Egipto. Estoy decidiendo como Dios que no los voy a dejar ir por esa ruta, porque si los dejo ir por esa ruta me corro el riesgo que cuando vean la guerra vayan a decir, oh no way José, aquí no voy yo. Y regresen ¿a dónde? A Egipto, que es representante de ¿qué? De ahí los sacó, porque ellos clamaron que los sacaran de ahí. Y Dios dice, no quiero correrme el riesgo de que vuelvan a Egipto. Versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. La Nueva Traducción Viviente dice, por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Había una razón por la cual Dios no los llevó por esa ruta, que iba de camino ¿a dónde? A la tierra prometida. Había una razón. Ellos eran la razón. Pero en ese último versículo, la última partecita del 18, hay mucho que se puede sacar de ahí. Hay muchas razones que se puedan sacar de ahí. Pero no lo hagas sin tomar en cuenta la última partecita del versículo 18, que dice que ellos estaban armados, vestidos para la guerra. ¿Para qué guerra? Vestido para la guerra, que no estaban listos para pelear. Dice el versículo 18 que se quedaron vestidos sin la fiesta. Vestidos y alborotados.
Y Dios los conduce por una ruta alterna para que puedan llegar al lugar designado, prometido para ellos. Y se quedaron con toda su vestimenta puesta, sin lograr lo que era el pedacito que Dios había propuesto para ese tiempo. Familia, no. Yo me rehúso. Contigo no me voy por esa ruta. Dios nos ha vestido para poder conquistar al mundo para Él. Para poder realizar lo que es su plan y su propósito. ¿Te quedarás vestido? ¿O vas a lograr la valentía suficiente para hacer lo que ya Dios propuso? Desde el principio, Jesús asciende y dice: ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, simultáneamente. Simplemente estamos recuperando la visión policéntrica que ya Dios tenía. Te toca a ti, América Latina. Nos toca a nosotros. Digamos sí. Señor, nos arrepentimos ante ti ahora mismo. Nos arrepentimos por no ver lo que tú estás haciendo a niveles espirituales que van mucho más allá que nosotros. Perdónanos, Señor. Danos la valentía para ser tu pueblo, para ocupar el espacio que tú has designado para nosotros ahora. Ayúdanos, Señor, a sonar la trompeta simplemente porque hay almas que necesitan ser alcanzadas. Señor, rompe las ataduras en nuestras propias mentes, en nuestros propios corazones, en nuestro estilo de liderazgo, en la forma que hacemos las cosas. Rómpelo, Señor. Rómpelo y ayúdanos, Señor, a simplemente decirte a ti, sí, desafíanos, Señor, para ser tu iglesia en un tiempo como este. Rétanos, Señor, para poder ser tu pueblo en un tiempo como este. Que todos tengan la oportunidad de proclamar tu nombre. En el nombre tuyo te lo pedimos. Amén.